Esto que estamos viendo son imágenes que pertenecen a la prensa ecuatoriana y que muestran lo que sucedió el día de ayer con un candidato a la presidencia de la República. De hecho, en este país faltan pocos días para los comicios electorales y uno de los postulantes, Fernando Villavicencio, fue asesinado. Dicho sea de paso, estamos hablando de una persona, un personaje político que durante mucho tiempo se convirtió en uno de los principales opositores de Correa. Y casualmente, quien está ahora en el primer lugar, según las encuestas, los sondeos ecuatorianos, es la candidata de Rafael Correa. Los detalles de lo que ha sucedido en el país vecino del norte los daremos a conocer esta noche en el programa con un enlace en vivo con un corresponsal, un periodista de este país. Y así empezamos el programa. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Juliana Oxenford. Esto es ATV Noticias al estilo Juliana. Se ha abierto toda una polémica con respecto al aborto terapéutico a raíz del caso de esta niña a la que los medios hemos bautizado como Mila, una niñita de tan solo 11 años que desde los 7 fue abusada sexualmente por su padrastro. Luego de ser agredida tantísimas oportunidades, salió embarazada. La madre denuncia el hecho en Loreto. Ellos son de una comunidad muy pobre. De hecho, la pequeña es analfabeta. La madre pidió por favor que detengan la gestación para que su hija no llevara una vida en el vientre, porque se trata de una criaturita, señores, 11 años. ¿Y qué hizo la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto, que evalúa el caso? De ninguna manera. La niña tiene que seguir embarazada y dar a luz. Cuando el aborto terapéutico, si bien no especifica que se tiene que dar por casos de violación sexual, lo que argumenta según la ley es que este se tiene que practicar cuando la madre corre riesgo y una niña, una menor, cuando se trata de una persona menor de 15 años, se sabe, está comprobado científicamente que tiene hasta 4 veces más posibilidades de correr riesgo de muerte que una mujer adulta en estado de gestación. 17 semanas de embarazo tiene esta pequeña que está internada. 11 años, por Dios, es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué han permitido, Dios mío, que esta niña siga con el embarazo? ¿Por qué generarle tanto daño? Es alucinante leer las declaraciones de el psicólogo del hospital que dice, sí, la verdad es que presenta, ¿no?, un cuadro de ansiedad, pero tampoco es que esté traumada. Dios mío, una niña que ha sido violada desde los 6, 7 años, ¿cómo no va a estar traumada? Y que justamente está embarazada y ni siquiera debe entender de lo que se trata una gestación porque todavía juega con muñecas. De eso hablamos largo y tendido esta noche y también, por supuesto, de una muerte rarísima en un cuartel del ejército. Un chico que aspiraba a ser suboficial, 19 años, participó en estos entrenamientos que son muy conocidos, donde a los jóvenes los hacen nadar varias idas y vueltas, pero luego la práctica consiste en flotar llevando peso. Y él se empieza a ahogar y pide ayuda, pide auxilio. Y la ayuda llegó tarde, claramente, porque murió asfixiado. Los detalles, la denuncia de la familia, hoy en un reportaje especial. Y tenemos nuestra encuesta, por supuesto, la pregunta que planteamos en redes sociales, pero también a ustedes que nos están viendo y que pueden escanear el código QR que ahora mismo está saliendo en pantalla, porque otra vez en el Congreso de la República han puesto sobre la mesa, sobre el tapete, este tema que tiene que ver con la posibilidad de que los parlamentarios sean reelegidos, algo que ahora mismo es ilegal. No existe la posibilidad de que un parlamentario después de 5 años de gestión pueda volver a postular, pero muchos quieren hacerlo, por supuesto que sí. Hay constitucionalistas que dicen, ¿por qué no? Finalmente la gente es la que decide y verán si le dan la oportunidad o no a un parlamentario que está de salida. Hay otros que dicen no, porque esta es la estrategia para que los congresistas se quieran quedar 10, 15, 20, 25 años, en fin. El tema es controversial, polémico, por supuesto, pero nos interesa su opinión sobre todo. Vamos a la primera pausa comercial, señores, para regresar con el desarrollo de todo lo que hemos preparado esta noche para ustedes aquí en el estilo Juliana. Volvemos.
Aquí estamos en vivo, en directo, listos para arrancar con el desarrollo de todo lo que hemos preparado para ustedes esta noche. Y empezamos con estos falsos evangelistas, que son delincuentes, que se hacen pasar como predicadores de la palabra de Dios, con Biblia en mano, tocan las puertas, asaltan a la gente. Miren ustedes lo que pasó en la primera cuadra de la calle Iris, en Salamanca. Estamos viendo incluso con imágenes, gracias a las cámaras de seguridad, cómo estos malditos ampones se aprovechan y se llevan pertenencias de personas a las que engañan con un falso discurso. El reportaje. Se hacen pasar por predicadores de la palabra de Dios, pero desobedecen a diario el séptimo mandamiento: no robarás. Es el momento en que una banda de delincuentes entra en acción aprovechando que la familia no se encuentra en casa. Hecho que los falsos religiosos confirmaron, haciendo que esta mujer toque varias veces la puerta. Porque se identifican, ¿no? Si hay un momentito para hablar de Dios. También vienen como que pobrecitos a pedir apoyo voluntario. Es la primera cuadra de la calle Iris en Salamanca. Los falsos predicadores bajan de esta camioneta blanca, uno de negro y otro de rojo, para violentar la puerta principal y, junto a sus compinches, deciden completar su misión. Aquí han ingresado 4, 3 hombres y una mujer. Más la persona que estaba... Y el chofer que está en el carro. Aquí vemos a uno de ellos sacando su botín en una bolsa de rafia, mientras que otro cargaba un moderno televisor de 60 pulgadas. Se llevaron además joyas, relojes, licores, 3 laptops, carteras y dinero en efectivo. El monto de todo lo robado supera los 10.000 soles. Ni las tarjetas de crédito se salvaron. Todas las tarjetas de mi hija se las han llevado, han intentado usarlas. Ahora esta familia tiene miedo, pues se siente desprotegida. Pero no es la primera vez que esta banda opera por las calles de la urbanización Olimpo. La semana pasada han vaciado una casa y es el mismo carro. Los vecinos piden más presencia de la policía y serenazgo de la zona. Las investigaciones están a cargo de la comisaría de Salamanca. Es que hay muchas maneras de robarte. Lo hacen, ¿no? En la calle, te apuntan con una pistola, te rompen con una bujía el vidrio del auto y se llevan tu celular, se llevan tu cartera, y también sucede que te extorsionan. Y esa es una manera también de robarte. Te dicen, tienes un negocio, no importa qué tan grande o pequeño sea. Al final terminas cediendo a una extorsión, que es un delito, a cambio de poder trabajar. Y esto lo sabe la policía, esto lo saben las autoridades desde hace rato. Sucede en mercados, sucede con las farmacias, sucede con la gente que tiene un poco de capital y dice, bueno, voy a poner un restaurante, un negocio de comida, voy a vender chicharrones, picarones en la puerta de mi casa, y a ellos también los extorsionan. Me da 100 soles a la semana, 500 soles a la semana. Hay una trabajadora que dice, ya no puedo más, tengo que salir a denunciar porque estoy a punto de perder mi chamba, que es lo que genera el dinero con el que mantengo a mi familia, porque es o pagan o me matan. No puedo más, por Dios, escúchenme. ¿Y cómo no oírla? Escuchémosla, veámosla en la nota que viene a continuación. Armados y a bordo de motocicletas vigilan la casa de sus víctimas las 24 horas del día. Y es que hacerse un préstamo de 400 soles ha convertido a esta mujer en presa fácil de estos temibles extorsionadores del gota a gota. Es una pesadilla de nunca acabar la que vive esta madre de familia a manos de delincuentes extranjeros que le respiran en la nuca desde el último 6 de marzo. Su pecado, cancelar la deuda en su totalidad una semana después de lo pactado. Razón por la que estos extorsionadores decidieron cobrarle más de 1.000 soles de intereses que lamentablemente no ha podido pagar, pues cada día el monto aumenta más y más. Yo he estado mal de salud y me dijo, ya, está bien, pero vas a pagar 5 soles de mora. Ojo, como ya has entrado a multa, vas a tener que pagar por cada visita 10 soles. No satisfechos con vigilarla más de 15 veces al día y exigirle el pago de 10 soles por cada visita que le hacen, también le envían audios extorsivos en los que aseguran acabarán con su vida y la de sus hijos si no les paga la suma que le exigen. Vea, doña señorito, ya estoy mamado y cobrarle ahí plata. A usted y a su marido, usted lo con un par de ladrones. Y de mañana no pasen que yo le caigo plata, a esta casa hacerle un problema por esa plata. Y ojalá y no estuvieras que lejos marcar esa puerta con par de tiros, vieja y...
Tan grandes son el miedo y los nervios de esta mujer que ya no sale ni a vender comida a la puerta de su casa. Pues hace una semana estos delincuentes rompieron las lunas de su carrito sanguchero. Pero eso no es lo peor, pues una reciente parálisis facial empeora su situación cada vez más. A la policía que por favor vea mi caso. Ayer fui a poner la denuncia y lo que ellos me dijeron, ya, vamos a darte apoyo, pero hasta el momento nada, o sea, nada. Lo único que exige esta mujer a la policía es que capturen a la banda de extorsionadores que rondan su casa todos los días antes de que ocurra una desgracia. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Y uno dice, eso sucede en Lima, y efectivamente la responsabilidad principal recae en la policía, en la dirección general de esta institución, en el Ministerio del Interior, pero también en la alcaldía de Lima. ¿Dónde está Rafael López Aliaga? Ayer nosotros hicimos un reportaje y parece que lo vio. No sé desde dónde, pero Porky está muy pendiente de este programa. Saludos, señor. Está usted cordialmente invitado al estilo Juliana. Lo hemos, de hecho, llamado en reiteradas oportunidades a través de la Dirección de Prensa de Comunicaciones de la comuna, y bueno, usted no acepta, está en todo su derecho, pero venga y díganos qué está haciendo, porque se ha grabado un video, ¿no?, que se ha viralizado, que genera una especie de suspenso. Pronto aparecerá y se ven ahí los pasillos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto no es un juego, usted tiene que gobernar, usted tiene que dar cuenta de lo que está haciendo, en caso realmente esté trabajando, porque miren cómo están las cosas en Lima, cada vez peor. Y ayer poníamos como ejemplo lo que hace el municipio de Surco, teniendo como alcalde a una persona a la que yo he criticado hasta el cansancio, y que sin embargo ahora que él realmente está invirtiendo en drones, que está hablando con la policía, tocando la puerta, fastidiando como tiene que ser, como autoridad responsable, para decir, oigan, pónganse las pilas. Miren lo que pasó ayer, un asesinato en la urbanización Los Próceres, un muerto, un herido, y había ya un equipo de policías inmenso detrás de estos sicarios que fueron finalmente capturados. Sí, labor de la policía, pero porque ahí está pendiente también, principalmente, el alcalde Bruce. Y hay que decir las cosas como son. Cuando hay que criticar, se critica. Y cuando hay que felicitar lo que se está haciendo durante una gestión, también, por supuesto que sí. Y miren ustedes, hablando de autoridad y lo que ha pasado en Ecuador. Ojo, estamos hablando del país vecino del sur, un país que también tiene muchos problemas como nosotros. De pronto, en diferente coyuntura, claramente, pero hay mucha violencia política. Estamos ahora viendo a un país hermano, dividido, polarizado. ¿Por qué? Porque las elecciones están en la vuelta de la esquina y han matado al candidato que no estaba ni siquiera en los primeros lugares de las encuestas. De hecho, quien está como favorita es la candidata de Rafael Correa. Y al que han matado es al que desde hace buen tiempo viene siendo el principal enemigo político, opositor, si quieren llamarlo, de Correa. Un hombre además que tiene un discurso bastante fuerte y coherente con respecto a la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, y estaba en Quito, en su propio local partidario, y lo asesinan. Tenemos una nota que habla al respecto, luego vamos a recordar otros asesinatos de políticos y nos vamos a enlazar con un periodista en Quito para que nos dé detalles sobre las investigaciones, por supuesto, de este hecho absolutamente condenable. Nuevas imágenes se van difundiendo en torno al crimen de Fernando Villavicencio. Para que declare, que se le vea la cara, que se le vea la cara, que se le vea la cara. La repercusión por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano es mundial. Sí, estamos en el piso, tranquilo. El FBI de Estados Unidos apoyará en las indagaciones. Una delegación de esta agencia federal está en Ecuador a pedido del propio Guillermo Lasso. Es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. La ONU y diversos gobiernos, líderes y organizaciones han condenado el magnicidio. La viuda del candidato presidencial ha denunciado fallos en el sistema de seguridad, señalando al gobierno de su país.
Uno de los errores, que saliera por la puerta principal tras un evento en Quito y no por la parte posterior. También que no se usara un vehículo blindado como al parecer hacía habitualmente. Conocido era que no utilizaba prendas de protección, él mismo lo admitía allí donde iba. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María Paula. No, ya hablamos con María Paula. Por favor, yo acabo de ver. No pasó nada. En la clínica de la mujer no es así, está muerto. El gobierno ha decretado el estado de excepción por 60 días tras reunir al Consejo de Seguridad Nacional. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. ¡No le hagan nada! ¡Para que declare! ¡Que se le vea la cara! ¡Que se le vea la cara! ¡Que se le vea la cara! De momento hay 6 detenidos, todos de nacionalidad colombiana, 2 capturados tras el asesinato y los demás en las últimas horas. A ellos se les encontró diverso armamento y pertenecerían a la delincuencia organizada. La Cancillería peruana ha condenado lo ocurrido. Las elecciones en Ecuador mantienen su fecha prevista para el 20 de agosto. A ver, todavía hay una investigación, por supuesto, ¿no? La policía, el Ministerio Público en Ecuador se ha puesto las pilas para saber quiénes son los autores de este magnicidio, pero ya hay un grupo criminal que ha asumido la responsabilidad. Se hacen llamar Los Lobos y han viralizado justamente esta especie de confesión a través de un video. Hay que determinar si son ellos o fueron ellos o no, pero mientras tanto esto es lo que ahora la policía tiene como principal hipótesis de las investigaciones en cuanto a los autores de este crimen. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy. Y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya topi, maldito tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya topi, será el siguiente. Bueno, hay que decir que Villavicencio hablaba acerca de la importancia de combatir el narcotráfico. Es un hombre que, o era un hombre que se declaraba como un candidato, un político de izquierda. Rafael Correa también, de hecho lo es, y fue presidente del Ecuador. Lo cierto es que él era su enemigo político, criticaba a Correa. En más de una oportunidad lo vinculó con varios delitos, incluso irregularidades vinculadas nada menos al tráfico ilícito de drogas del candidato Fernando Villavicencio. Maite, muy buenas noches. Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte en estas circunstancias difíciles para Ecuador, sin embargo es un gusto escucharte. Donde la coyuntura está polarizada, donde hay mucha violencia política que finalmente repercute también en el aspecto social, en el día a día de los ecuatorianos, y aquí entendemos bien de qué se trata eso, porque todavía estamos viviendo en un país muy dividido. Pero ahora ustedes tienen este detonante, que es la muerte de un candidato a la presidencia de la República. Acabamos de ver un video donde esta banda, Los Lobos, se atribuye el magnicidio. Esto ya se da, ustedes como periodistas, los investigadores, policía, Ministerio Público, ¿dan por hecho de que efectivamente fueron los Lobos los que mataron a Villavicencio? No necesariamente. Okay. Lo que se tiene hasta ahora es 6 personas detenidas. Estas 6 personas son colombianas, son parte de una organización delictiva, sí, pero no necesariamente Los Lobos. El video que estamos viendo en este momento fue difundido en horas de la mañana y luego salió otro grupo sin máscaras que dicen ser también de Los Lobos y ellos indicaban que no son ellos, que es un video truncado, que las personas que están ahí, obviamente, máscaras, no se puede saber exactamente quiénes son, pero que se estarían atribuyendo ser de Los Lobos, y obviamente que la información no sería la correcta. Lo que sí te puedo decir es
que el candidato presidencial Fernando Villavicencio, como bien lo decías tú, llevaba muchísimos años más, tenía más de 260 investigaciones en contra del expresidente Rafael Correa y otros gobernantes y otras autoridades presuntamente involucradas por contratos estatales. En la mayoría de los casos tenían vinculación con contratos estatales, y por eso es importante determinar quién es el autor intelectual de estos casos. Tal vez entre los 6 detenidos sí sean parte de los autores materiales. Eso se va a determinar luego de las pericias de criminalística para ver si dentro de los allanamientos que se hicieron se incautaron armas de fuego. Entre esos fusiles ustedes pudieron ver el calibre de las balas que disparan, y obviamente quedaron en los vidrios, no son unas 9 milímetros, son fusiles. Ajá. Y luego se tiene que determinar si estas armas sí tienen relación a este caso. Claro. Eso por un lado. Porque hay dos hechos que se vinculan automáticamente. Lo primero tiene que ver con el discurso, ¿no?, de combatir el narcotráfico en caso de llegar al poder, que básicamente era el caballito de batalla, ¿no?, dentro del mensaje que él daba como postulante a la presidencia de la República, Villavicencio. Y lo otro, lo que él ya había denunciado, que recibía amenazas del cártel de Sinaloa. Estamos hablando también de personas que se dedican al tráfico de estupefacientes. O sea, allí de todas maneras tiene que haber un nexo entre lo que sucedió y lo que él ya venía anunciando, contando como parte de lo que vivía y que podía traer como resultado un ataque que se dio y que acabó con su vida. Así es muy interesante esa parte que tú dices, porque él dio entrevistas justamente en los últimos días estando en campaña, donde indicaba el nombre de la persona que él consideraba que estaba detrás de los ataques previos que él tuvo, y obviamente podría ser el autor intelectual, pero no solamente él. Recuerda que estamos viviendo lamentablemente narcoestado en Ecuador, tenemos narcopolíticos, narcojueces, narcofiscales, generales policiales involucrados en hechos delictivos. No te puedo decir con nombre y apellido porque eso es parte de lo que las autoridades tendrán que decirnos, pero es vox populi de que sí existen estas personas involucradas, tanto así que es el nivel de violencia que estamos viviendo. Sí, claro. En lo que va del año nosotros tenemos 4.000 muertes violentas. En 2 años se ha cuatriplicado la cifra de muertes violentas. Es tremendo. Es una de las cosas que asusta a los ecuatorianos, y es la primera vez que nosotros vivimos en una campaña electoral donde asesinan a un candidato presidencial. Y tomando en cuenta que en menos de un mes asesinaron también al alcalde de Manta, que era uno de los perfiles políticos más interesantes que tenemos en Ecuador. Maite, hay un tema que también creo que es importante, ¿no? Porque efectivamente quien figura primero en las encuestas es la candidata Lucía González, que es, digamos, del grupo de Rafael Correa, la postulante de Rafael Correa. Pero Villavicencio ni siquiera es que, digamos, está pegada a ella, por lo menos en los porcentajes que arrojan los sondeos. Estaba en 4º o 5º lugar. Esto para aquellos que están vinculando la muerte de Villavicencio con de pronto alguna organización criminal, los Lobos o cual fuere, que podría estar a su vez también dirigida o tener algún tipo de compatibilidad con la gente de Rafael Correa. Exacto. El olfato periodístico, el olfato investigativo policial tendrá que determinar justamente esos detalles. ¿A quién le convenía la muerte de Fernando Villavicencio? Tomando en cuenta que sí, como tú dices, en las encuestas, hasta el día de ayer, antes de la muerte de Villavicencio, sí, Luisa González, del partido de Rafael Correa, el movimiento de Rafael Correa, sí, estaba prácticamente pasando a una segunda vuelta. Así es. Ellos pretendían ganar en primera vuelta, pero aparentemente los votos no les hubieran alcanzado. Sin embargo, estaba en segunda vuelta. Ajá. ¿Quién era el candidato de la segunda vuelta que la acompañaría? Eso es lo que ahora nos tenemos que hacer la duda. Cambia completamente. ¿Por qué digo esto? Porque había un porcentaje bastante alto de indecisos. Entonces, Fernando Villavicencio sí, no estaba entre los favoritos, tal vez,
pero quién quita que pudo llegar a esa vuelta. No, y pudo haber pasado a una segunda vuelta y cambiar la figura como ha sucedido en el Perú. Nosotros que hemos tenido elecciones en el año 2021, de los 12, 13 candidatos en primera vuelta, nadie imaginó que un Pedro Castillo pasaría a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Es decir, las piezas del juego se van moviendo en función del día a día, porque están todos en campaña proselitista, y cualquier error, cualquier falla en el discurso o cualquier acto que más bien te sume, te hace pasar a una segunda vuelta o quedarte en primera como por arte de magia. Eso es parte de la política. Así que Villavicencio pudo haber pasado efectivamente y ser quien compitiera, ¿no? Con la favorita de Correa, que es ahora mismo todavía también la mejor para el pueblo ecuatoriano. Cualquier cosa puede suceder mientras tanto, pero en paralelo se tiene que investigar porque estamos hablando de la muerte de una persona, de una situación violenta que divide, polariza, genera todavía más violencia en un país donde el nivel de criminalidad sigue en aumento. Y eso lo entendemos los peruanos, Maite, déjame decírtelo, porque lo vivimos también día a día. Te mando desde aquí un fuerte abrazo y también al pueblo ecuatoriano, a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube. Gracias, Maite Morán, periodista de RTS, por esta entrevista. A ustedes, gracias. Gracias. Y ahora vamos a ir con un caso que indigna, un caso que duele, un caso que también ha dado la vuelta al mundo, porque es increíble, increíble que se haya permitido que una niñita de 11 años que está embarazada producto de haber sido violada, abusada sexualmente de manera constante por su padrastro desde los 7 años, siga gestando, siga gestando. La madre denuncia a su pareja cuando se entera que la niña fue abusada, fue violentada. Se enteran que está embarazada. La madre pide, por favor, en el Hospital Regional de Loreto que detengan este embarazo y la Junta Médica dice no. Un psicólogo determina que la niña no tiene mayor trauma, que de a luz nomás, 11 años, por Dios, abusada por el hombre con el que convivía porque era la pareja de la madre y el padre de sus 2 hermanos menores. La niña está en Lima, ahora internada, a la madre la han separado de los 3 hermanitos de esta víctima, que son todos menores que ella. Hay un bebé de 4 meses que estaba lactando y que también ha sido llevado a un albergue. Estamos hablando en realidad de una problemática que es mucho más amplia de lo que ustedes imaginan, pero que tiene como principal protagonista a una niña embarazada a la que no le detienen la gestación. Y ustedes seguramente, algunos dirán, ahí está la pro aborto. No, fíjense que yo no estoy de acuerdo con el aborto indiscriminado, con eso de que la mujer puede decidir hasta los 3 meses de embarazo, hasta las 20 semanas, 17, si sigue o no. No, te tienes que hacer cargo, tienes que ser responsable, pero cuando se trata de un asunto que tiene que ver con violencia sexual, cuando te han violado, cuando tú no has podido decidir sobre tu cuerpo, ¿por qué no? Y cuando se trata de una menor, por Dios, que no solamente corre riesgo a nivel emocional porque el daño ya está hecho y quizás sea irreparable, sino que físicamente la niña podría morir porque está estudiado y comprobado científicamente. Bestias que no entienden que esta niña no puede seguir llevando vida en su vientre, que tiene 4 veces más probabilidades de tener algún riesgo que la lleve a la muerte que una mujer adulta cuyo cuerpo sí está preparado para gestar. Eso no lo entienden y ahora mismo hay una discusión porque el Poder Judicial aquí en Lima se ha pronunciado y ha dicho cómo es posible que a esta niña no le hayan practicado un aborto terapéutico, y hay ONGs, entidades que están también tratando de ser la voz de esta criatura que durante mucho tiempo cayó mientras esta basura, este monstruo, abusaba de ella dándole un sol a cambio de su silencio. Tenemos el reportaje. Aún no ha terminado de crecer, pero lleva en su vientre a un ser, producto de la peor de las vejaciones humanas. Desde que tenía 6 años, Mila, como llamaremos a esta pequeña de apenas 11 años, venía siendo abusada sistemáticamente por su padrastro. Un hombre que debía cuidarla y velar por ella, pero terminó robándole la inocencia de la manera más atroz. Fueron años de calvario, viviendo bajo el mismo techo, con un monstruo, en un alejado caserío en Loreto. Cuando Mila decidió contarle a su madre las atrocidades que sufría por parte de su padrastro, identificado como Lucas Peso Amaringo, descubrió que tenía 13 semanas de embarazo. Un embarazo forzoso al que estaba condenada por parte de las autoridades de Iquitos.
La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar. Si es que le aplican su aborto, no se va a borrar, no se va a desaparecer. El delito no va a dejar de existir. Esta fue la respuesta que recibió la madre de Mila por parte de la directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, Lisbeth Mori Puscan. Pese a que la vida de la menor estaba en peligro, esta oficina del Ministerio de la Mujer no informó a ningún centro de salud sobre la necesidad de practicarle a la víctima un aborto terapéutico. Y por si no fuese suficiente el trauma que vivió a su corta edad, la entidad separó a Mila de su madre y envió a sus hermanos menores a diferentes albergues. Lo que hacen inmediatamente es criminalizar a la madre y decir que es incapaz de cuidar a sus hijos, separarla de sus niños, negarle la leche materna a la bebé de 3 meses de edad, que era una de las niñas, y que eso es inaudito. A la bebé ha vuelto a tomar leche materna casi después de 28 días. Tuvo que pasar casi 3 semanas para que la ONG Promsex informe sobre la situación de la menor al Hospital Regional de Loreto. El pasado 3 de agosto, la Junta Médica de dicho centro de salud acordó negar practicarle un aborto terapéutico, según dijeron, porque la menor no presenta afectaciones en su salud, debido a que el estrés postraumático es leve y no advierten problemas que pongan en riesgo la vida de la niña. Había habido una junta de médicos acá, pero la evaluación que ellos habían considerado es que no era pasible de un aborto terapéutico. Por eso es que se ha tomado la decisión de reevaluar el caso. Un hecho que para la directora de Promsec se trata de un atropello a los derechos de la niña, debido a que la ley permite realizar abortos terapéuticos solo en caso que la salud de la gestante se encuentre en alto riesgo. Que ordena claramente que las víctimas de violación menores de 14 años tienen que tener la atención del aborto terapéutico, porque está totalmente demostrado que un embarazo en esa edad produce daño grave y permanente. Consultamos con el médico ginecólogo Julio Díaz Pinillos sobre cuál es el riesgo que conlleva un embarazo de una niña de 11 años. El embarazo en adolescente sin duda que es un alto riesgo. Como el útero está desde pequeño, está también el riesgo es de un parto pretérmino, un parto prematuro. Es el mayor riesgo que hay realmente, la preeclampsia. Es la presión alta que sube y comienza a subir a partir del 5º o 6º mes de embarazo y se tiene que interrumpir ese embarazo porque está en riesgo la vida tanto del bebé como de la mamá. Lucas Pesa Amaringo, de 42 años, fue detenido el pasado 3 de julio. En su examen psicológico, confesó las vejaciones que le hacía a su hijastra. Me arrepiento de hacer esas cosas. Por la presión a veces. Me presionaba la chica también. Me celaba con su mamá. Si yo estaba echado en la cama con su mamá, ella estaba rabiándose. Dios mío, me ha pasado estas cosas, pero el Señor lo va a solucionar. Durante la entrevista en Cámara Gesell, Mila contó que venía siendo víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Cuando la psicóloga le consulta ¿cuántas veces te pasó eso?, ella responde un montón de veces desde los 7 años. El examen de médico legista de la niña reveló que presenta signos de desfloración himeneal y el test de embarazo salió positivo. Pero nada fue suficiente para el juez Bernuel Espíritu Portocarrero, quien declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Lucas Peso Amaringo y ordenó su libertad. El argumento para haberse dejado libre es que no habían pruebas suficientes para demostrar que es un violador. Pero sí había una niña embarazada. El juez tampoco tomó en cuenta los antecedentes de este monstruo. En noviembre del 2021, Lucas Peso también fue denunciado por el delito de tocamientos indebidos contra la misma niña, quien ahora carga en su vientre un bebé producto de la violación. Luego que el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU condenara al Perú por negarle el aborto terapéutico a Mila, la menor fue trasladada desde Iquitos al Instituto Nacional Perinatal de Lima.
En un comunicado, el Ministerio de la Mujer pidió a la Corte Superior de Justicia detener preliminarmente a Lucas Peso Amaringo, quien se encuentra libre bajo comparecencia restringida. Un drama exacerbante que pone al descubierto una cruda realidad. Así como Mila, hay más de 600 niñas y adolescentes menores de 14 años que se convirtieron en madre solo en lo que va del 2023. ¿Hay derecho, digo yo, hay derecho a obligar a una criatura de 11 años a que siga un embarazo producto de una violación sexual? ¿Hay derecho a tener jueces impresentables como este Bernuel Espíritu que dejó libre, le dictó comparecencia restringida solamente a este abusador, a este enfermo, a este monstruo que además tiene antecedentes y que es tan maldito que responde? Lucas Peso Amaringo. Me arrepiento de hacer esas cosas por la presión a veces. Me presionaba la chica también. Me celaba con su mamá la chica, 11 años. Maldito. La violaba desde los 7 años. Aquí tengo parte de lo que arroja la cámara Gesell, que es uno de los instrumentos más válidos y certeros para determinar cuando una niña o un niño ha sido afectado psicológica, física y sexualmente. Hay extractos que evidentemente no voy a reproducir. Ni siquiera estamos dando el nombre real, evidentemente, de la criatura porque tenemos que proteger su identidad. De hecho, la hemos llamado Mila. Todos los medios la llaman Mila. Pero ella cuenta que le daba propina, le daba delante de su mamá. ¿Cuánto? Le preguntan. Y me daba un sol. ¿Qué te decía tu mamá? Nada, que recibiera de mi padrastro. Él es el papá de mis hermanos. El señor, me dices, que se mareaba y le pegaba a tu mamá, le preguntan, y le decía no, también le pegaba de sano. Ah, ok, nosotros nos decía que no sabíamos nada, nos decía que no sabíamos leer, nos gritaba burros. Cuenta luego que ella estaba estudiando en el jardín y que la sacó del jardín y no he podido aprender más en el jardín. Es una niña analfabeta que no sabe leer ni escribir a los 11 años y está embarazada de 17 semanas. Y nadie ha hecho nada para que esta criatura fuera sometida a un aborto terapéutico, cuando se sabe que una menor de 15 años tiene hasta 4 veces más riesgo de morir, porque su cuerpo no está preparado. No estamos hablando ya de su psiquis y de los traumas emocionales que esta criatura tiene y los que va a tener que enfrentar a raíz de la pesadilla que está viviendo. Su cuerpo no está preparado porque es una niña. Por favor, debería de estar jugando con una muñeca, no llevando vida en su vientre. Es que me parece inaceptable. No puedo creer que esto esté sucediendo. No puedo creer que Perú sea noticia porque las autoridades, incluso sanitarias, en el Hospital Regional de Loreto, una junta médica determinó que la niña tenía que seguir con su embarazo. Y un psicólogo dijo que no había suficiente trauma. No había suficiente trauma, por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se nota que no se trata de su hija o de su nieta? Acá cuenta esta niña que la sacan del jardín, que no la dejan ir al colegio, que abusaba de ella desde que tenía 7 años y le preguntan en dónde. Dice, en la sala, en el corredor, en el monte, sobre todo en el monte. La llevaba lejos de su vivienda, muy precaria, además muy pobre, muy humilde, para agredirla de manera sexual. ¿Cuántas veces pasó este tipo de cosas? Y ella responde a sus 11 años, un montón de veces ha sido, un montón desde que yo tenía 7 años. Es verdaderamente imperdonable. La doctora Irma Ramos, directora ejecutiva de Impares, está con nosotros para tocar este tema, esta problemática que no solamente tiene que ver con Mila. Hay muchas Milas en nuestro país y esto no se puede permitir. Porque si no cuidamos a nuestros hijos, señores, entonces estamos hablando de una sociedad, de un país que no está preparado absolutamente para nada. Doctora Ramos, muy buenas noches. ¿Me escucha, doctora? ¿Estamos ya enganchados con la doctora? No la veo todavía. Me gustaría por lo menos oírla para poder iniciar esta entrevista. Me dicen que estamos teniendo un problema técnico con el audio que vamos a, obviamente, en instantes solucionar. Aquí yo tengo parte, ¿no?, del resumen de las diligencias a las que fue sometida esta criatura luego de que su madre denunciara a su pareja. Cuando la mamá se entera que esta niña ha sido violada, su hija, dice, vamos a sentar la denuncia. Van juntas y ahí se enteran cuando pasa por el médico legista y por las diferentes pruebas que tiene que atravesar una criatura tratándose de una denuncia tan grave que está embarazada porque sale en el test de embarazo positivo. El resultado fue
reactivo. Lucas Peso Amaringo, maldito, debería estar pudriéndose ahora mismo en la cárcel. ¿Qué más prueba que un embarazo, por Dios? La doctora Irma Ramos ya está con nosotros, repito, directora ejecutiva Juliana, ¿cómo del estás? PARES. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Ahora Yo sí indignada, creo, la ahora verdad, sí creo no que puedo. nos estamos conectando. No puedo con mi carácter, no puedo con este tipo de casos, no puedo creer que el Estado peruano Juliana, no brinde. yo creo que es natural que ser humano realmente no se puede sentir agredido con este caso. Es increíble que todavía en este momento nuestras autoridades no apliquen leyes que ya tenemos para estos casos. Que un comité médico diga que la guía de aborto terapéutico, la guía que fue sacada por el Ministerio de Salud en el 2014, no contemple un aspecto como este. Sí lo contempla, y es el capítulo 11, precisamente elaborado por el Ministerio de Salud, que dice, además de dar una lista de casos de cardiología, nefrología, etcétera, que merecen el aborto terapéutico, pone al final el punto 11, donde dice cualquier otro caso que afecte la salud o la vida de la persona gestante, sea niña o sea una mujer ya adulta, ¿no? Se aplicará el aborto terapéutico. Doctora, lo único que tienen que hacer nuestras autoridades es aplicar las leyes que existen. Además, sí. Hubo una junta médica en el Hospital Regional de Loreto, es decir, un grupo de especialistas se juntó, evaluó el problema y decidió que la niña continuara con su embarazo. O sea, mientras más días transcurren, es peor para esta criatura a nivel físico y a nivel emocional, por Dios. Así es, Juliana. Va avanzando el embarazo y, por supuesto, que a veces hay la intención de que vaya pasando el tiempo, pasen las 22 semanas, y entonces la Junta dice, ya pasó las 22 semanas, ya no podemos hacer aborto terapéutico, que continúe el embarazo. Demora, es a propósito. Es una lástima realmente cuando nosotros tenemos ya una ley desde el 1914 que dice que se aplicará el aborto terapéutico en todo caso en que afecte la salud de la mujer embarazada. Pero la lectura que le han dado los médicos del Hospital Regional de Loreto, que evidentemente no saben absolutamente nada de leyes y por lo menos lo que debieron hacer es consultar con un abogado, con un constitucionalista, con un penalista, es, a ver, aquí en realidad no hay ningún punto en la ley que determine que por caso de violación sexual se tenga que practicar un aborto terapéutico. Estamos hablando de violación a una niña de 11 años, que la ciencia, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen los exámenes, las investigaciones científicas que se han hecho a nivel mundial, que cuando tienes menos de 15 años, tienes 4 veces más probabilidades de morir porque tu cuerpo no está preparado para gestar. Por supuesto, todavía no está preparado. Es un cuerpo pequeño, la pelvis, el útero, todos son órganos pequeños de niña que no están preparados para gestar, que con la gestación sufren. Además, el mismo parto en sí produce una posibilidad de muerte mucho más alta que cualquier otra mujer. Yo creo que todos los médicos deberíamos tener conciencia de que una niña que ha sido violada no puede continuar con un embarazo que no ha consentido, no tenía idea que le podía pasar. Así es. Y mucho más en este caso que la niña es violada desde los 7 años, ¿no? En forma consecutiva por el padrastro. Y además un tipo... A los 11 años recién hace el embarazo. Un monstruo. Ahora, la gestación no solo... Un verdugo, doctora Ramos, que tiene antecedentes y pese a que ya había sido denunciado por tocamientos indebidos, es decir, por otro tipo de agresiones sexuales, es alucinante cómo el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas en la Corte Superior de Justicia de Loreto declarara infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la titular de la acción penal en contra de Lucas Peso Amaringo, y voy a repetir el nombre hasta cansarme, Lucas Peso Amaringo, como presunto autor del delito contra la libertad. ¿De qué presunción podemos hablar si hay un embarazo? La prueba contundente es el embarazo. No puede haber. Así es, Juliana, más evidencia no puede haber del delito. Sin embargo, tenemos un juez que determina que la persona, el agresor, siga totalmente libre. Juliana, no solamente se afecta el físico de la persona,
sino también la parte psicológica. Así Tú te es. puedes imaginar una niña de 11 años que debería realmente, como tú dijiste, estar jugando, esté esperando un niño, y si continúa este embarazo, ser madre a los 11 años y medio o a los 12 años. Es una agresión total a la persona. Toda niña tiene derecho a ser feliz. Así es. Tiene derecho a tener una salud física, una salud psicológica, una salud espiritual y a estudiar, ¿no? Estos casos de maternidad infantil que tenemos en gran porcentaje en la selva de nuestro Perú y también en la sierra de nuestro Perú, se debe generalmente a violaciones de este tipo. No, es impresionante realmente que de la boca para afuera las autoridades nos digan que la principal responsabilidad del Perú como Estado es resguardar, ¿no?, a las poblaciones más vulnerables, sobre todo a las niñas, a los niños, en sociedades todavía tan machistas como las peruanas, donde las mujeres muchas veces, ¿no?, son más esposas, más amantes, más pareja que madres, y tapan o justifican estos hechos con tal de mantener al marido en casa. No estoy hablando de que este sea el caso puntual de Mila y su madre, pero estamos hablando de algo que desgraciadamente se ha normalizado por la ignorancia, por el machismo, por la falta de información que existe, sobre todo al interior de nuestro país, en zonas muy alejadas. Y Mila vivía en una comunidad donde ni siquiera iba al colegio. Este padrastro la sacó del jardín. Y usted dice algo que es muy importante. Nos estamos olvidando de la psiquis. Claro, ahora todo el mundo dice, ¿no?, la parte física, si puede o no someterse a un aborto. La parte mental. Doctora, el doctor La salud Johnny mental de la niña está totalmente afectada, habiendo sido violada desde los 7 años. El doctor Y Johnny, con este embarazo a los 11 años. el doctor Johnny Guabloche, esta información la saqué de Epicentro, ¿no?, este portal que sigo además a través de redes sociales, que es el jefe de psicología del Hospital Regional de Loreto. Según lo que manifiesta Epicentro, ha manifestado lo siguiente, que no hay problema psicológico y que el aborto terapéutico no incluye casos de violación. Un psicólogo, un especialista en psiquis, que diga eso de una niña de 11 años. Tú acabas de decir, precisamente en las mujeres de poca educación de nuestros pueblos, ven con normalidad estos abusos de ciertos hombres, y refrendados por autoridades como las que vemos, ¿no? Autoridades que desconocen los derechos de las personas, Así es. que desconocen el derecho que tiene esta niña a ser protegida por todas las entidades del Estado, y que debería de velar por su progreso, por un proyecto de vida, por su escolaridad, porque sea feliz, ¿no? Sin embargo, es afectada, y que se considera normal que esta niña esté embarazada a los 11 años y se pretenda que siga con el embarazo y llegue a tener un hijo, producto de una violación de tantos Claro, a eso años. voy. La afectación Es constante inconcebible. y sistemática por parte de todos, del padrastro, del Estado, del Poder Judicial. O sea, esta niña la violan desde los 7 años, nadie hace nada. No sé si la mamá no Y se la enteró o revictimiza, se enteró, ¿no? y simplemente hizo caso omiso hasta que ya no pudo, que es una teoría que yo manejo, porque no puede ser que la madre no note algún tipo de comportamiento extraño en una niña que es abusada. Las madres nos damos cuenta que algo pasa. De pronto la ignorancia, la falta de recursos Lamentablemente, hizo que no la fuerza llevara física. a un lugar para determinar qué fue lo que sucedió, qué era lo que la tenía ella tan rara, con un comportamiento tan extraño. A ver, tampoco vamos a condenar a la mamá porque finalmente va y denuncia, pero la niña ya estaba embarazada, la niña ya tenía más de 3 meses de embarazo, y estamos hablando de una situación donde además el Poder Judicial deja en libertad al abusador. Y estamos hablando de médicos que insisten en que ella continúe con su embarazo, y gente que se la da de moralista diciendo, pero la vida, que esta niña no decidió iniciarse sexualmente, la violaron de manera constante y sistemática. Esta niña no decidió salir embarazada, esta niña no decidió estar separada de sus hermanos, esta niña tiene ahora una vida familiar destruida y tiene una panza que sigue creciendo y que puede que termine convirtiéndose en madre cuando todavía debería estar jugando con una muñeca. Es inaudito que las autoridades, en lugar de proteger a esta niña y proteger a los demás niños, hijos de esta madre, revictimizan a la niña y revictimizan a toda la familia, y la separan, destruyen la familia. Es inaudito que a esta la acusen, la tomen cautiva, cautiven a los niños, los traigan a Lima, y el hombre violador
siga libre. Increíble. A ese no lo pudieron encontrar, a ese no lo pudieron poner preso. No es posible realmente aceptar que una de estas situaciones suceda como algo normal, existiendo leyes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, doctora. Desde 1914, mira cuántos años tenemos esta ley que habla y dice que el aborto terapéutico se aplicará en todo caso en que la salud o la vida de la madre sean afectadas. Así es. De la persona embarazada sean afectadas. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Que la niña muera en el parto? Eso. ¿Correr el riesgo de que la niña muera en el parto o que cuando llegue al sexto, séptimo? Muy alta. Tú lo dijiste, 3, 4 veces más que nosotros Así de por es. sí tenemos una mortalidad alta de mujer embarazada. Así es. Doctora, Imagínate muchísimas... que nuestras niñas es 4 veces más alta. Muchísimas Yo creo gracias, que lo que doctora. tenemos que exhortar, perdona, Juliana, Sí. antes de despedirme, desde Impares queremos exhortar a este nuevo comité médico para que dé paso al aborto terapéutico para esta niña. Tenemos poco tiempo para hacerlo. De acuerdo. Y no es posible que científicos que han estudiado tantos años y que se supone velan por la felicidad, por la vida, por la salud de las personas, evadan aplicar una ley, aplicar un instrumento como es la guía de interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la salud de la vida y de la madre. Muchísimas gracias, doctora Irma Ramos, presidenta ejecutiva de Impares, por participar en esta entrevista. Solamente decirles que el 13 de junio la ONU determinó que el Estado peruano ha violado los derechos de la menor y que la presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, la jueza Janet Tello, está en contra, por supuesto, de lo que ha decidido la Junta Médica de Loreto, que lo que quiere es convertir en un calvario todavía más tóxico, todavía más triste, la vida de una niñita de 11 años que podría ser la hija de cualquiera. Tengo que ir a la pausa comercial, señores, y regresamos con una muerte rarísima en un cuartel del Ejército. Un aspirante a suboficial de tan solo 19 años estaba participando en estos entrenamientos conocidos en una piscina y luego de nadar les dicen, ok, es momento de flotar, pero con peso para que ustedes puedan soportar con su cuerpo. Y este chico pide ayuda y no lo auxilian claramente porque termina falleciendo asfixiado. Con los detalles de una nota imperdible, volvemos en instantes, y también con el caso de la reelección. Hay muchos parlamentarios que están a favor de la reelección. Quieren seguir en el Congreso más años, ya no solamente hasta el 2026, que eso ya lo tienen claramente asegurado. Quieren después hasta el 2031 y 2037 o 2036, en fin. Regresamos con eso y más, no se muevan. A ver, señores, en el Congreso de la República arrancó nuevamente el debate sobre la posibilidad de que regrese la figura de la reelección parlamentaria. Recuerden ustedes que en el año 2018, a través de un referéndum, la respuesta fue rotunda. No queremos que los congresistas puedan ser reelegidos, que vuelvan a postular terminando su gestión de 5 años. Hoy el Tribunal Constitucional ha evaluado esta demanda presentada de inconstitucionalidad contra la ley 3906 que prohíbe casualmente la reelección y se ha dejado el voto. Vamos a ver qué sucede. Carlos Anderson está a favor de la reelección, el congresista que ya está con nosotros para una brevísima entrevista porque nos gana el tiempo, pero nos importa, por supuesto, saber por qué está a favor. ¿Cómo le va, congresista? Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? Voy a ser muy preciso. Yo estoy a favor en general de la reelección, básicamente como un mecanismo de la ciudadanía para premiar o castigar, ¿no?, a sus legisladores, de acuerdo a la forma como se han comportado, etcétera, ¿no? Pero también estoy en contra, eso sí, estoy en contra de legislar a favor de uno mismo. Es decir, cualquier restitución, digamos, de este derecho no debería de ninguna manera alcanzar a quienes hoy en día ejercemos la labor de congresistas. Creo que si de alguna forma se restaura, debe ser para el siguiente periodo, ¿no? Porque de otra manera estaríamos legislando a favor propio. A ver, eso me parece usted usted manifiesta entonces lo siguiente, que si el Tribunal Constitucional finalmente falla a favor de el retorno de la posibilidad de que los congresistas sean reelectos, esto no calce o no cuadre o no beneficie a los parlamentarios que tenemos hoy, entre ellos usted, sino a los que vengan a partir del 2026.
Efectivamente. Ya, pero eso podría De ser hecho, tomado por sus colegas como un acto discriminatorio. A ver, si el Tribunal Constitucional... No es ningún acto discriminatorio, por supuesto que no. Es básicamente que uno puede legislar a favor de uno, porque lo que va a hacer el Tribunal Constitucional no es restaurar el derecho, porque fue refrendado por un referéndum. Ajá. Lo que máximo va a hacer es exhortar a que el Congreso vuelva a mirar el tema. Entonces el Congreso tendrá que volver a mirar el tema, debatirlo, ¿no? Y entonces allí aprobarlo o no. Entonces pero ahí a eso estaríamos voy. legislando en favor propio, Quizás ¿no? me expresé mal, congresista. A ver, el Tribunal Constitucional sabemos que, digamos, juega en pared. Yo hablo así muy claro, con el Congreso de la República. Sí, va a fallar seguramente a favor y el Congreso va a votar para que la reelección vuelva a ser una posibilidad para que se mantengan muchos parlamentarios pues en el poder. Y si no es a través de esa modalidad, va a ser a través del regreso a la bicameralidad de pronto, ¿no? Juliana, porque yo votaré en contra, ¿no? Porque creo que no debemos legislar a favor propio. Segundo, en cuanto a la bicameralidad, esa bicameralidad está mal planteada. Tiene un defecto de origen, por ejemplo, plantea la idea de un Senado todopoderoso, pero donde hay senadores regionales. Eso no existe en ninguna parte, es una locura, ¿no? Y además de otras deficiencias, porque básicamente convierte a la Cámara de Diputados en una Cámara irreflexiva, supuestamente, y la otra en una Cámara reflexiva. Ya, y yo me pregunto, ¿por qué en vez de preocuparse tanto por el tema de la reelección, de la posibilidad de volver a tener dos cámaras, senadores y diputados, que además nos costaría un chupo de plata y tendríamos una clase política quizás hasta peor de la que hoy existe, ¿por qué no realmente trabajan en mejorar los filtros en los partidos políticos para luego no tener niños, no tener mochasueldos, no tener acusados de violadores, de violación sexual a sus trabajadoras? ¿Por qué? ¿Por qué? No son mutuamente excluyentes, ¿sabes? Definitivamente, lo primero, el tema de la oferta, ¿no? Los filtros son absolutamente necesarios. Es vergonzoso lo que tenemos en el Congreso. 70 y tantos congresistas más o menos tienen alguna investigación, ya sea en la subcomisión de cuestiones constitucionales o en ética, ¿no? Es casi la mitad del Parlamento, ¿no es cierto? Más de la mitad del Parlamento. Y por otro lado, definitivamente tenemos un sistema unicameral que, fíjate, desde el punto de vista del poder que tiene cada uno de los 130 es demasiado poder. Entonces, si tú, por ejemplo, comparas, Alemania tiene 700 no sé cuántos en su parlamento, Gran Bretaña tiene 700 no sé cuántos, Estados Unidos cerca de 600. Sí, o sea, pues, en realidad hay una correspondencia de representación. Pero no, Entonces, a ver, el nivel de los congresistas en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, no es el que tenemos en el Perú, seamos, digamos, honestos. Son temas diferentes, un tema de representación. Por eso es que hay una serie de reformas que hacer. Entonces no es reformas que ustedes no quieren hacer. ¿No? Reformas que dependen de ustedes y los congresistas no quieren hacer. Pero bueno, finalmente vamos a ver qué sucede, congresista Anderson. Queríamos escuchar... Ustedes es mucha gente. Hay algunos que Bueno, hay algunos que se saben, es cierto, pero me refiero al Congreso como tal, ¿no? Como institución, como poder del Estado. Y por eso soy crítico, a pesar de que en el Congreso no les gusta escucharme, pero yo sí creo que... No, a nosotros sí nos gusta escucharlo. Bueno, por eso lo estamos entrevistando. Le estamos haciendo un daño a la democracia. Así es, porque la hace rato sí le están haciendo un daño a la democracia. Que responda a las necesidades, a los intereses de la Ojalá en todo caso que más gente piense como usted. Muchísimas gracias, Carlos Anderson. Y tenemos, a propósito de lo que veníamos conversando, los resultados de la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Se debería restablecer la reelección parlamentaria en el año 2018 a través de un referéndum? La mayoría dijo no. Y hoy la respuesta que nos lanza nuestro sondeo en Twitter es no 58.8 y sí 41.2%. Hay una diferencia de 16, ¿no? ¿16? Sí, 16 puntos porcentuales aproximadamente. Amplio margen. Vamos ahora con el reportaje ofrecido que tiene que ver con Ricardo Osorio, un chico muy joven, 19 años, que muere en un entrenamiento en la Escuela de Suboficiales del Ejército. La nota nos las trae Romina Rossi. Lo meten en una piscina, le dicen, ok, luego de nadar pónganse a flotar, pero con peso, a ver si pueden ustedes soportar el peso no solamente corporal, sino de los instrumentos que los ponemos como parte de las prácticas. Y este chico, Ricardo Osorio, no soporta, pide ayuda, auxilio y claramente no llegó porque muere. Y ahí está la necropsia y ahí están los familiares pidiendo justicia. 1, 2, 3. El martes 9 de agosto, los compañeros de Ricardo Alfredo Osorio Cuéllar alzaban en hombros su ataúd, haciendo una reverencia. Era su despedida. Hacía unos meses, el 21 de abril,
Ricardo Alfredo Osorio Cuellar iniciaba clases en la escuela de suboficiales del ejército peruano, el lugar donde encontró la muerte. No tiene papá, no tiene mamá, y mi primo, como tutor que yo sabe, me decía: yo quiero terminar y ser suboficial, estudiar ingeniería de sistemas, ¿no? Para apoyar a mi hermana que también llegue a ser profesional, ¿no? Pero ahora pues mi prima queda prácticamente sola. A cargo de su única hermana, el joven de 19 años que sirvió a su patria como soldado por un año, antes de ingresar como cadete, aspiraba a ser para ella los padres que perdió. El viernes 4 de agosto, él perdió la vida dentro de una piscina cuando realizaban un curso de anfibios. Mi promoción estaba convulsionando, estaba botando espuma. ¿Estaba botando espuma? Ajá. ¿Y quién lo sacó, hijo? ¿Quién se da cuenta que el tipo ya estaba ahogado prácticamente ya? Sí, ya ahogado. ¿Y quién se dio cuenta de eso, hijo? Mis promociones estaban gritando auxilio. ¿Y ahí recién se meten los instructores? Ahí recién los instructores, los tenientes se lanzaron y recién lo sacaron. Este es Ricardo en otra práctica dentro de la piscina. El trabajo era arduo, pesado para los jóvenes estudiantes con algunos meses en la escuela. Sin embargo, lo peor era el trato que recibían si mostraban signos de debilidad. La promoción se ha quedado sin fuerza, porque después de eso nadamos dobles, o sea, nadamos algo de 500 metros. ¿Ya? Sin parar. Después de eso ya viene flotabilidad, y ahí es donde mi promoción se ha quedado. Cuando hice mi promoción no ha pedido ayuda, pero no la han dado y se han descuidado con otro, y cuando vimos a mi promoción ya mi promoción estaba. Este es el testimonio de uno de sus compañeros, un joven que conoció a Ricardo y que es fiel testigo de que nadie lo ayudó cuando flaqueaba. Era, al parecer, la política en las clases. Yo, por ejemplo, cuando hice flotabilidad, yo tampoco no podía, estaba tragando agua. Pedí ayuda igual, pero me dijo ahógate primero y te ayudo, me dijo el monitor. Al ver que se ahogaba, sus compañeros trataron de auxiliarlo. Fue ahí cuando los instructores se lanzaron al agua para rescatar a Ricardo, quien ya no respiraba. Lo llevaron al policlínico de la escuela y de ahí a la clínica, donde ya poco o nada pudieron hacer. Ese día recibo una llamada que mi familiar había sufrido un percance porque estaba llevando un curso de anfibio, ¿no?, al interior de la escuela, que me dirija de emergencia a la clínica Misión de Santé, de Chorrillos. A la familia, el ejército le dijo que Ricardo Osorio se quedó rezagado, que fue el único que no salió de la piscina. Se sumergió en la piscina con su grupo de amigos, de compañeros, y que estaban haciendo pues resistencia bajo el agua, pasándose un balón, pues, ¿no?, que tenía peso. Posterior a eso, todos los alumnos salen de la piscina y él se demora en salir, y ahí es donde ellos ingresan, dice, a rescatarlo, pero ya mi familiar ya no tenía pues señales de vida, ¿no? Versión que se contradice con la relatada por el compañero de la víctima. Sí ha habido negligencia, porque hay otra versión que me han dado ahora, que sí ha habido negligencia de parte del alférez que estaba pues a cargo de este curso, el alférez Quispe. El Ministerio de Defensa ha asegurado que el ministro Jorge Chávez está al tanto del hecho y se ha acercado a la familia, además de pedir que todos los trámites se aceleren para que se realice el pago de beneficios a los deudos. Adicional a esto, el ejército ha puesto de conocimiento el hecho a Fiscalía, además de realizar una investigación interna. Quiero que esto llegue hasta la última instancia, que se haga justicia y que me digan a ciencia cierta qué es lo que pasó, porque uno va a preguntar y te dice materia de investigación, y sigo esperando, no te dan respuesta. La hermana de Ricardo tiene 16 años. Los padres de ambos fallecieron por problemas médicos. Han dejado a una menor sin la única familia cercana que le quedaba. No puede ser que la respuesta siempre sea la misma. Hace menos de 4 meses presentábamos un reportaje que también tenía que ver con el ejército y se cuidan mucho en qué decimos, cómo comunicamos, qué respondemos, cuando aquí incluso tenemos hasta audios que manifiestan una situación más que extraña, porque hay documentos que hablan de la manera como murió este chico, Ricardo, de tan solo 19 años. Y así me despido, no sin antes despedirme también de ustedes, por supuesto, y agradecerles por la sintonía, por elegirnos todas las noches. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana viernes. Chao.